Bueno, vamos a continuar esta cuestión que planteamos a través de la conversación con el doctor Alfredo López hace algunos minutos. Se ha presentado una medida cautelar. Un conjunto de titulares de registro automotor de Mar del Plata han entendido que sus derechos y por extensión derechos de los ciudadanos están siendo afectados por la forma en que el gobierno está actuando en este tema. El letrado responsable de la presentación es el doctor Iván Budassi. Iván, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, José Luis. ¿Cómo está usted? Gracias por llamar. No, por favor, todo bien, todo bien. Y este es un temazo, ¿no? Porque, digamos, el sistema registral actual en su momento se lo consideró una innovación, un sistema de avanzada, tenía por objetivo, entre otras cuestiones, otorgar seguridad jurídica a la posición de los automotores. Esto arranca en la década del 80, cuando el robo de automotores, los coches doblados, la exportación de autos robados a Paraguay y Bolivia era una industria más en la República Argentina. Y bueno, hay todo un conjunto de críticas, entre ellas las críticas políticas a la distribución de los registros, las personas que están al frente, pero en la presentación que usted ha hecho aparecen de relieve un conjunto de situaciones que nos gustaría que nos describa. Bueno, sí, primero es interesante lo que dice en cuanto a la seguridad jurídica, pues es un problema que continúa. De hecho, en los últimos años y a los registros automotores han hecho más de 3.000 denuncias penales de las irregularidades que descubren cuando le están los vehículos a registrar. Así que ese es un tema importante de las funciones que cumple. El otro punto es lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando vamos a registrar nuestro vehículo, que generalmente llegamos al pago del auto que compramos con las últimas moneditas, quizá no pudiendo comprar lo que queremos porque no nos alcanza la plata, y cuando lo vamos a registrar sentimos que se nos está cobrando mucho o demasiado, y la cara visible de eso es quien nos cobra, que es el encargado del registro de la propiedad automotor. Lo que pasa es que lo que se cobra, cerca del 70% son impuestos, y la mayoría de ellos impuestos provinciales. Luego también nos tienen la obligación, porque hay un convenio con las provincias, de ponernos de manifiesto las multas que tenemos, lo cual también nos enoja aún más. Y de lo que se recauda para los registros propiamente, para el gobierno nacional propiamente dicho, finalmente en la actualidad el 75% va hacia el gobierno nacional, y solo el 25% queda para el encargado del registro de propiedad automotor, que en este punto es un tema interesante, porque lo que tiene que asumir el encargado del registro son todos los gastos que no asume el Estado, es decir, el lugar donde uno va, la casa donde funciona el registro, los empleados y el resto de los gastos de funcionamiento de un registro. Bueno, esta proporción de los ingresos que se recaudaba para el Ministerio habitualmente estaba entre el 40-45% para el encargado, y el resto se giraba a la nación. Y ahora, al no actualizarse las escalas, es decir, cuánto se reparte entre el Estado Nacional y el encargado, esto se ha reducido al 25%, lo cual literalmente no alcanza no solo para algo que tiene derecho por ley el encargado del registro de automotores a tener un registro, a tener un ingreso, unas retribuciones como habla la ley, sino que están todos trabajando a pérdida, y de hecho hay una gran cantidad de renuncias a registros en los últimos tiempos. Ah, ¿sí? Sí, sí, están entre 2 y 4 por semana, porque hace ya 3 meses que están perdiendo muchísimo dinero. Entonces, antes de tirar la toalla, los encargados del registro de propiedad de Mar del Plata, primero se hizo un reclamo formal ante el Ministerio. Como este reclamo no fue respondido, se pidió una medida cautelar ante el juez, y el juez dijo, bueno, mientras dura este reclamo, no instrumentan un aumento, sino que cambian el reparto de acuerdo a una disposición, que esto también es lo llamativo. Esto no se cambiaba desde octubre del año pasado. Ajá. Hubo, obviamente, con la inflación, hubo muchísimos reclamos, porque esto automáticamente, cuanto más aumenta, más se queda el Estado Nacional y menos queda para el encargado del registro de propiedad automotor. Se hizo un reclamo recién en abril, el 12 de abril salió una resolución diciendo en este periodo hubo un 135% de inflación, pero
provisoriamente reconocemos un 65%, no la totalidad, o sea, la mitad de la inflación. Eso salió el 12 de abril, con un fundamento técnico explicando que con esto emitido por el propio ministerio, no por las oficinas técnicas del ministerio, diciendo que con esto no se puede sobrevivir, por eso le damos este aumento parcial. Eso salió el 12 de abril, y el mismo ministro que el 12 de abril firma esta recomposición en la distribución, el 14 de abril dice, bueno, la verdad que lo que firmé el 12 me equivoqué, no doy ningún aumento, continúo con el régimen anterior, lo cual provoca un agravamiento financiero y económico a los titulares en todo el país que es realmente grave. Sí, ahora ahí hay hay como una historia, supongo que usted la habrá relevado y hizo cita recién, el tema de la carga de impuestos provinciales que tiene el hecho de cuando vamos a hacer justamente un trámite, porque esto se deformó profundamente en los 8 años de Scioli. Scioli empezó a tener restricciones de dinero por parte del gobierno nacional, compensaba Caja aumentando tasas e impuestos en la provincia. Ahí fue donde se empezó a desmadrar todo esto. Y además, bueno, tenemos el otro tema que para este año la suba de evaluación de los vehículos que ha hecho la provincia de Buenos Aires es brutal también, ¿no? Bueno, como le decía, acá tengo un ejemplo de un auto de gama media o lo que uno puede acceder cuando se compra quizá el primer auto, que es un Sandero, que sale una tabla de evaluación de 15 millones de pesos. Bueno, la totalidad que se paga es alrededor de 600.000 pesos, y de ellos, cerca de 400.000 son impuestos provinciales. Y como usted dice, ha habido esta distorsión en relación a los automotores. Fíjese que el año pasado la recaudación por impuesto automotor fue 4 veces más grande que el impuesto inmobiliario rural. Es decir, la pregunta es, ¿valdrán más todos los campos de la provincia que todos los automotores? 4 veces más para que se le cobre tanto los autos. Entonces, el problema es cuando uno va a pagar, la cara que le cobra este impuesto provincial es el encargado. Y yo entiendo, porque me ha pasado a mí. Yo me acuerdo cuando me compré mi primer Renault 9 usado hace mucho tiempo, que tuve que pedirle plata a una hermana para que me ayudara a juntar la moneda para pagar eso, y sinceramente uno no le caía muy bien. Entonces yo entiendo a la gente, pero hay que, una vez nosotros con la frialdad de ver las cifras, bueno, se da cuenta que la mayoría de lo que se paga son impuestos provinciales, que es un tema políticamente complejo, como usted acaba de decir. Bien, en el caso de los titulares registrales que dicen, bueno, yo hasta acá llegué, esto ya no sirve, esto es una locura, no sé, me estoy endeudando, etcétera. ¿En qué condiciones se va el titular registral? ¿Llama al ministerio, comunica, devuelve la llave y se retira? Bueno, hay como dos problemas. En algunos casos no lo dejan ir, porque esto es un servicio público. Eso es básicamente lo que ha tenido en cuenta el juez marplatense, que es, bueno, acá hay un servicio público, hay un servicio que prestar, y si se cae el sistema, nadie lo va a prestar, porque por allí es interesante también que esto puede ser mejorado, y de hecho, para que nos demos una idea, el Estado Nacional el año pasado recaudó cerca de 180.000 millones de pesos, que fue como una suerte de impuesto que llevó el Estado Nacional. Pero claramente hay que mejorar los sistemas y hay que actualizarlos, pero esto no es algo que pueda hacer el titular de registro, es algo que tiene que disponer el gobierno nacional, ¿no es cierto? Entonces, claro, por un lado, esa mejora tiene que estar, pero por el otro, cuando se cierra un registro, hay veces que no lo dejan ir, porque tienen que mantenerlo a pesar de las pérdidas, lo cual es una situación compleja. Pero cuando lo dejan ir, están aceptando entre 2 y 4 renuncias semanales. Cuando se va, el titular de registro tiene que hacerse cargo sobre todo de las indemnizaciones de su personal, que son muy altos, y el otro tema no menor es que la gente se queda sin trabajo, no son gente que a esta altura del partido está muy especializada, que viene trabajando en esto y se queda sin trabajo, y eso se pasa a algún otro registro. O otra cuestión, se designa discrecionalmente del gobierno nacional un interventor para que supla esto, pero bueno, es un tema complejo porque hay que ver qué pasa con los empleados, cómo se rearma el sistema cuando el titular renuncia. Desgraciadamente esto está pasando, hay muchos que
han tirado la toalla sencillamente porque no pueden resistir pérdidas de 2, 3, 4 millones de pesos al mes. Porque se imagina que esto no se actualiza desde el mes de octubre del año pasado y mucha inflación ha corrido bajo el puente. Sí, bueno, eso es parte de todas estas asimetrías y también diría de torpezas y cobardías, porque lo del ministro de Justicia con este tema que usted señala, ir un día, al otro día retroceder porque había, no sé, 10 títulos complejos en los diarios, es ridículo verdaderamente. Lo cierto es que todo me lleva a pensar que nos están metiendo en un pantano innecesario, ¿no? Porque lo que debiera haber, yo sé que es difícil, es una discusión muy seria con las provincias, porque evidentemente, digamos, la provincia de Buenos Aires genera una carga impositiva y genera una distorsión por aplicación teórica de valor del vehículo, que no sé si se está dando en otras provincias de la República Argentina. No sé si esto es simétrico o cada provincia tiene su propia realidad al respecto. Cada provincia tiene su propia realidad que viene también derivado de otro tema, es que hay muchas provincias que de lo que gastan, y esto es textual, el 90% viene de lo que ingresan por participación, y la provincia de Buenos Aires apenas llega entre el 30 y el 40%, o sea que la plata la sale a buscar de otro lado y bueno, y se producen estas distorsiones que señala usted muy bien, pero el punto es que, a ver, algunos titulares de registros trataron de hacer una acción judicial de manera inmediata y la gente que yo represento trató de abrir un canal de diálogo, porque lo que también debe haber impresionado fue lo que dice usted, es como el 12 de un mes dicen con toda una serie de respaldos técnicos, cosa bastante obvia que es, hay inflación, dice bueno, hay que actualizarlo y le damos la mitad de la inflación, y a los 4 días la misma persona que firma con un respaldo técnico, con informes técnicos y jurídicos y económicos, que hay que hacerlo a los 4 días sin ningún respaldo, como dice usted, quizá porque ha habido algún titular que no le gustó a alguien, deroga la misma cosa que firmó 4 días antes. Entonces eso claramente es un tema jurídicamente muy importante, pero también que ha incidido en la opinión del juez al momento de dictar estas medidas cautelares, ¿no es cierto? Bien, Iván, muchas gracias, muy amable, buena jornada. Muchísimas gracias por dar esta oportunidad para aclarar la situación. Muy amable. El doctor Iván Budassi, que es el presentante de esta medida que promueve el doctor López, es muy loco, ¿no? Querés hacer las cosas mejor y terminás creando no solo una cuestión que es un pantano jurídico, sino que también contribuyendo a desnudar. Es una brutalidad.